Universidad Minuto de Dios Cerezáculo, Cundinamarca, Colombia. Diplomado en redes inalámbricas. Integrantes: Marisela Sanabria Hernández, Joana Vargas Guerrero, Marco Aurelio Márquez Luna, Gustavo Rodríguez, Samuel Enrique Laverde Rojas, Fabián Andrés Rubio Tirado, Juan Carlos Rodríguez Solarte, Héctor Danilo Guamán Chávez, Óscar Andrés Ramírez Amaya. Hola, ¿cómo están? El día de hoy veremos la práctica de reparación de un router TP-Link WR842ND versión 1. Que al hacer una práctica de instalación del firmware OpenWRT y la configuración de un bridge por comandos con el programa PuTTY, el router quedó bloqueado e inaccesible por LAN. Este router cuenta con la capacidad de transmisión de 300 megabits sobre segundo, en la banda de 2.4 GHz, tiene dos antenas omnidireccionales, estándares IE802.11 admite 4 SSID, tiene 4 puertos LAN, un WAN y uno USB. Herramientas. Para llevar a cabo la práctica necesitaremos las siguientes herramientas: una estación de soldadura, en este caso una Bacus 702B, que como podemos ver tiene un control de ajuste de temperatura, un cautín con punta fina y una pistola de aire caliente. Pasta para soldar. Soldadura. Un juego de destornilladores multipuntas. Cortafríos. Multímetro digital. Una brocha. Un bisturí. Una resistencia de 10 kiloohmios. Un cable Nokia CA42 o DKU5. Tijeras. Cinta de enmascarar. Un alambre para sacar soldadura. Una lupa. Un extractor de soldadura. El router, el cable LAN del router. Y un computador. Destapar router y preparar cable. Retiramos las dos gomas traseras de color negro que hay por debajo del router y con un destornillador de estrella retiramos los dos tornillos que encontraremos, luego con un destornillador de pala hacemos palanca entre las junturas de la carcasa del módem hasta poder quitar la tapa. Ahora identificamos el puerto COM del router y procedemos a medir los voltajes del puerto. Para identificar su función el router debe estar encendido. Ahora podemos identificar claramente el BSC, GND, RX, TX del router, como se puede ver en la siguiente imagen. Ahora procedemos a cortar el cable CA42 cerca al extremo del conector que iría al puerto de un celular, más o menos a 4 o 5 centímetros. Hecho esto, tenemos tres cables amarillo, azul y verde, tenemos que determinar la función de cada cable con el multímetro, guiándonos por la imagen en que podemos ver la disposición de los pines. Tomamos cable por cable y medimos continuidad con los pines del conector. Cada vez que el multímetro genere un pitido habrá continuidad y procederemos a anotar la correspondencia cable a pin en una hoja según la imagen antes vista. Cabe recordar que el extremo que usaremos para determinar la correspondencia cable a pin es el extremo que cortamos a 5 centímetros. Una vez determinada la correspondencia de cable a pin, obtenemos el siguiente resultado que podemos ver en la siguiente imagen. La correspondencia puede variar de un cable a otro, por ello es importante hacer el procedimiento con el multímetro en modo continuidad. Soldar cable al puerto COM del router. Guiándonos con la imagen de la disposición de los contactos del puerto COM del router, soldamos los cables del CA42 al contacto correspondiente y ubicamos la resistencia de 10 kiloohmios entre BSS más 3.3 voltios y TX. Tomamos la resistencia y la ubicamos en posición y procedemos a soldarla entre BSS y TX con cuidado de no poner demasiada soldadura y de no ir a romper alguna pista por error.
Con el cautín a una temperatura cercana a 350 grados, hacemos la soldadura de las dos patitas de la resistencia y con cuidado la ubicamos de una forma que no estorba para continuar soldando. Luego empezamos a soldar los cables a su correspondiente contacto. Primero tomamos el amarillo, que en nuestro caso irá a GND. Para este hay que elevar un poco la temperatura, pues GND disipa más el calor y necesitamos soldar ágilmente. Luego soldamos el cable azul RX, y por último el cable verde TX, el cual soldamos en este caso en la parte superior de la patita que de nuestra resistencia va a TX, para evitar dejar en el contacto algún residuo o corto. Hecha la soldadura de los cables, nuestra conexión queda de esta forma. Luego, con el multímetro en modo continuidad, revisamos cuidadosamente que no haya cortos entre los pines o contactos del puerto COM recién soldado. Si por alguna razón entre los contactos del puerto COM del router detectamos continuidad, habrá que revisar cuidadosamente hasta encontrar dónde quedó el corto para corregirlo, pues podríamos dañar el router definitivamente. Conexión del router por el puerto serial al PC y configuración del software. Primero que nada necesitaremos los drivers del cable CA42, los originales de Nokia no sirvieron en nuestro caso. Luego necesitaremos los programas Hiperterminal y TFTP32. También podríamos usar PuTTY en cambio de Hiperterminal. Luego de instalar los drivers del cable CA42, vamos a ver el puerto con que nos fue asignado. Esto lo logramos accediendo al administrador de dispositivos, como se puede ver en el video. Una vez confirmado el puerto COM que se nos asignó, vamos a abrir Hiperterminal. En la primera pantallita que sale damos Yes, y nos saldrá la ventana de Connection Description. Allí damos nombre a la nueva conexión y luego damos OK. Ahora sale una nueva ventana donde elegimos el puerto COM que fue asignado al cable CA42. Una vez elegido el puerto COM, damos OK y nos saldrá la ventana de propiedades del COM, seleccionado en nuestro caso el 3. Ahora en bits por segundo colocamos en 115.200 y en control de flujo ninguno. Luego damos aceptar. Hiperterminal quedará en espera. Ahora iniciamos el router en modo a prueba de fallos, oprimiendo el botón WPS Reset por 3 segundos con el router apagado. Ahora conectamos la alimentación del router y seguimos presionando hasta que el LED USB quede encendido y soltamos. Hecho esto, el router usa la IP 192.168.1.86 y empezará a buscar en un servidor TFTP de IP 192.168.1.66 un paquete llamado WR842NDB1TP-recovery.bin. Ahora instalaremos el programa TFTP32. Lo buscamos en la carpeta donde lo descargamos y le damos doble clic y seguimos las instrucciones. Ahora abrimos el programa TFTP32 y nos fijamos bien cuál es su carpeta raíz, pues allí colocaremos el firmware con el que rescataremos el router. Cabe decir que podemos cambiar la carpeta raíz donde queramos, pero por seguridad dejamos la misma. Ahora buscaremos el firmware original para nuestro router que descargamos desde la página de TP-Link y le cambiamos el nombre por WR842NDB1TP-recovery.bin y lo copiamos a la carpeta raíz del TFTP32, en nuestro caso archivos de programa TFTPD32. Ahora nos dirigimos al centro de redes y recursos compartidos. Luego a cambiar la configuración del adaptador y entramos al adaptador de red LAN y procedemos a cambiar la IP por las 192.168.1.66.
Resetear el firmware del router con TFTP-D32 vía LAN. Iniciamos el router en modo a prueba de fallos y conectamos un extremo del cable LAN a uno de los puertos LAN del router. No conectar al WAN, y el otro extremo al LAN de nuestra PC, como vimos antes el router tratará de cargar el firmware de recuperación desde un servidor TFTP-D, el cual ahora será nuestro PC. Gracias al cambio de IP de la LAN y al programa TFTP-D32. Justo después de iniciar el router en modo a prueba de fallos, abrimos el programa TFTP-D32 y pasados unos instantes la carga del firmware empezará. Podremos ver en el TFTP-D32 un diálogo de carga. Ahora esperaremos un par de minutos y el router se reiniciará y quedará funcionando como nuevo. Ahora podremos restablecer la IP de nuestro adaptador LAN dinámica y vamos a nuestro navegador web y digitamos la IP 192.168.0.1 para acceder a la página de configuración web del router. Digitamos el nombre y clave de acceso al router y ya estamos dentro. Como podemos ver el router es funcional y ahora podemos instalarle algún firmware más versátil como el OpenWRT. Método TP-Link MR3420. Como en el método anterior entramos a hiperterminal, nombramos la sesión, elegimos el puerto COM. Que se asignó al cable sea 42. Configuramos bits por segundo en 115.200 y en control de flujo colocamos ninguno, luego damos en aceptar y seguimos las instrucciones que se pueden ver en el video. Luego de escribir el comando debe ir a transfer. Enviar archivo, saldrá una ventana como esta, seleccione la imagen BIN adecuada. Y como protocolo y modem. Y de encender siga las instrucciones a continuación. Método reset. OpenWRT TP-Link WR841ND. Para esta reparación no necesitaremos usar la resistencia de 10 kΩ. En la imagen siguiente podemos ver la disposición de los pines del puerto COM. Para reparar este router necesitamos cambiar la IP de nuestro PC a la IP 192.168.1.2. Luego vamos a hiperterminal y configuramos una nueva sesión, le damos nombre, damos OK, luego elegimos el puerto COM. Que fue asignado a nuestro cable sea 42, damos OK, luego convocamos en bits por segundo 115.200 y en control de flujo ninguno. Ahora esperamos a encender en modo a prueba de fallos el router para poder dar a aceptar. Para entrar en modo a prueba de fallos, hay que oprimir el botón WPS Reset por unos segundos. Encendemos el router, se encenderá el piloto, que es el primer LED de izquierda a derecha. Y mantenemos oprimido el botón hasta que el segundo LED de izquierda a derecha titile. Soltamos y el LED queda titilando rápidamente, entonces hemos entrado a modo a prueba de fallos. Para hacerlo bien, antes de soltar el botón WPS damos a aceptar en hiperterminal. Y empezará a cargar el sistema apenas salga el mensaje Press FK. Soltamos el botón WPS Reset y estaremos en la consola de comandos del router. Desoldar, limpiar y rearmar.
Con el cautín vamos calentando los puntos de soldadura de los cables y los vamos quitando uno por uno. Luego soltamos pática por pática de la resistencia y procedemos a sacar los excesos de soldadura con el extractor de soldadura y el cautín. Luego procedemos a limpiar la placa del router quitando cualquier suciedad derivada del proceso de soldadura y si lo creemos necesario podemos hacer un chequeo de continuidad con el multímetro. Por último procederemos a rearmar el router. Primero colocamos la tapa de la carcasa del router fijándonos que ajusten bien sus junturas. Luego colocamos los tornillos y las gomitas que los ocultan. Colocamos las antenas y el router está listo para darle uso.